Buenas noches, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes y sus familias. Sean bienvenidos a una nueva clase. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 2, que vamos a dar lectura de los versículos 10 al 18. La palabra de Dios dice así: porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar el autor de la salvación de ellos por medio de los procedimientos para conducir a muchos hijos a la gloria. Pues tanto el que santifica como los que son santificados, todos los que provienen de uno, por esta razón él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo pondré mi confianza en él. Y otra vez: he aquí, yo los hijos de Dios me dio. Por lo tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre igual manera, él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte que tenía el dominio sobre la muerte, que éste es el diablo, y para librar de lo que por el temor de la muerte estaban en toda la vida condenados a la esclavitud, porque ciertamente él no tomó para sí mismo a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por lo tanto, era preciso que todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser el sumo sacerdote misericordioso, fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que no son tentados. Continuando con nuestro tema de enseñanza en este día, es nuestro Salvador y Sacerdote tentado y probado. La idea principal al hacerse hombre y experimentar las pruebas de la tentación y de la agonía de la muerte, Jesucristo, nuestro fiel sumo sacerdote, destruye el poder de Satanás y ayuda a los que son tentados y proporciona una participación completa de los pecados de su pueblo. La primera mitad de Hebreos capítulo 2 concluye con la sombra afirmación de que Cristo probó la muerte por todos. Al hacerlo, Cristo no solamente asegura nuestra salvación, sino que también demuestra la superioridad de los ángeles. El resto de Hebreos 2 explica con más detalle lo que significa que Cristo probó la muerte por todos. Exactamente cómo logra Cristo esta enseñanza, las cuales son el resultado de cómo se beneficia el pueblo de Dios en Hebreos capítulo 2 del 10 al 18, ayuda a responder estas preguntas. La fuente de nuestra salvación. Por favor, revisemos nuestra Biblia, capítulo 2, versículos del 10 al 13. En la sección anterior, el autor de Hebreos demostró la superioridad de Cristo sobre los ángeles. En su muerte gloriosa como el último Adán, además, su sufrimiento hasta la muerte no fue indiscriminado ni inútil. Jesús probó la muerte y la muerte por todos. Versículo 9. En otras palabras, su sufrimiento fue sustitutivo. Mientras continúa el argumento de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, en el versículo 10 cambia el enfoque hacia el papel de Dios en nuestra salvación y en la misión de Cristo. Es importante que recordemos esto. El cristiano en su esencia es trinitario. Adoramos y servimos a un Dios trino que, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, han actuado para nuestra salvación.
No hay división entre la voluntad de salvar del Padre y la voluntad de salvar del Hijo, así como la del Padre está diciendo a salvar también al Hijo y el Espíritu. También decidimos salvar. Cada uno desempeña las funciones separadas en la economía de la salvación, pero su misión de salvar a la humanidad pecadora está unificada. Predicar el Evangelio con frases preposicionales. Antes de pasar al punto principal del versículo, debemos detenernos en las dos frases preposicionales del autor, que se describen dos factores de la obra del Padre de la historia de la redención. En primer lugar, Dios es aquel para quien y por quien existen todas las cosas. El Padre crea para su gloria, y en el principio y en el fin de la creación. Las palabras las recuerdan en Isaías capítulo 43, versículos 6 y 7. Y diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos a mis hijos y de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado, y conforme yo los hice. En segundo lugar, la frase para llegar a muchos hijos e hijas de la gloria es un notable resumen del Evangelio. Pocos resumen el Evangelio de las Escrituras y captan tan bella obra en el ministerio de Jesús como en la frase preposicional de Hebreos 2:10. Cristo vino a hacer muchas cosas, vino a redimir a los pecadores, vino a salvar a la humanidad pecadora, vino a perdonar el pecado e incluso vino a preposicionar la justicia, pero además vino a adoptarnos como hijos e hijas en la gloria. Estas palabras proporcionan en resumen del Evangelio que se trata de aspectos relacionados y familiares de sí mismo. El Evangelio que transforma a los creyentes en hijos de Dios y hermanos del Señor Jesús. Hebreos 2:11. Vemos entonces en estas dos frases proporcionales que Dios nos ha creado, redimido para su gloria. Nuestro propósito es llevar la gloria de Dios a una mayor visibilidad, a la exhibición pública de la gloria de Dios, tanto ahora como para la eternidad. Así nos convertimos en hijos y en hijas en par a la gloria, con el fin de magnificar la gloria de Dios para que todos lo vean. La adoración del plan del Padre. El punto principal del versículo número 10 es idónea, es el plan del Padre para redimir a la humanidad mediante un Salvador perfecto y suficiente. La justicia de Dios exige que la explicación sustitutiva para el perdón de los pecados. Este versículo insinúa la necesidad, o mejor dicho, era apropiado de la obediencia activa y pasiva de Cristo en asegurar nuestra redención y expiar nuestros pecados. Que Cristo se hiciera perfecto por medio de los sufrimientos no implica que Jesús fuera de alguna manera pecador antes de la crucifixión. El autor de Hebreos subraya regularmente la impecabilidad de Cristo durante su encarnación. Capítulo 4, versículo 15. Por el contrario, la frase hecho perfecto se refiere a la inquebrantabilidad de la sumisión de Jesús el Padre ante las crecientes dificultades. Esas palabras de Pablo, Jesús fue obediente hasta la muerte, incluso en la cruz. Filipenses 2:8. Debido a la perfecta obediencia de Cristo al Padre, Jesús se ha convertido en la fuente de la salvación. El mensaje mesiánico del Antiguo Testamento. En Hebreos 2, capítulo
2, verso 11, en la cita del Antiguo Testamento, se sigue en el versículo 12 y 13 que explica aún más la actividad del Padre y del Hijo, y llamar a muchos hijos e hijas a la gloria, tanto que Él los santifica, el Señor Jesús, como los que son santificados, los creyentes, proviene de una sola fuente, la iniciativa del plan del Padre, puesto que Cristo, el Redentor encargado por el Padre de la Iglesia y los elegidos por el Padre para la redención, están unidos en el plan, en el propósito de Dios para la historia de la redención. Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos y hermanas, como confirma la cita del Antiguo Testamento de los versículos 12 y 13 de Hebreos. El acento en esta frase se basa en la realidad en la que ser creyentes, hermanos y hermanas de Cristo, también somos hijos de Dios. La primera cita del Salmo 22, versículo 22, mientras que las dos siguientes proceden de Isaías capítulo 8, versículos 17 y 18. El Salmo 22, leído en el contexto de todo el Salterio, es claramente mesiánico y apunta a la muerte y resurrección de Cristo. Después que el Mesías experimenta tremendos sufrimientos, es reivindicado al recibir la vida entre los muertos. Salmo 22, versículos del 19 al 24. Sin embargo, como destaca el autor de Hebreos, este Mesías resucitado invita a sus hermanos, sus discípulos, Mateo 28:10, a unirse a la celebración de la obra de la salvación terminada. Del mismo modo, en la cita de Isaías 8 muestra que el Antiguo Testamento ya insinuaba de lo que confiaba en el Señor los hijos de Dios. Estas citas del Antiguo Testamento recuerdan a los lectores de que hay una manera claramente cristiana a leer el Antiguo Testamento. La ley de los profetas dan testimonio de Cristo. Él es su telos. En algunos casos es obvio, como los salmistas mesiánicos y de las predicaciones proféticas sobre la llegada del Mesías. En otros casos, el Antiguo Testamento apunta más sutilmente a Cristo mediante patrones tipológicos y temas históricos redentores. Sea cual sea el caso, el autor hebreo nos recuerda que el mensaje del Antiguo Testamento es fundamentalmente mesiánico. El Antiguo Testamento debe leerse a la luz de su cumplimiento en Cristo. La inclusión del Hijo encargado. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 16. Cada nueva sección del libro de Hebreos nos lleva a nuevas profundidades. En el pasaje anterior demostró la actividad del Padre, la realización de nuestra redención y el papel de Cristo como nuestro mediador perfecto, y los asegura a nuestra adopción. Esta segunda y siguiente explica la lógica y la obra redentora de Cristo. En otras palabras, estos versículos nos muestran cómo Cristo lleva los pecados de una posición de filiación con el Creador. El cristiano se sostiene o recae en la encarnación de Jesucristo para salvar a los que eran de carne y hueso. Cristo mismo tuvo que hacerse carne y hueso para salvar a la raza de Adán. Jesús se convirtió en el último Adán. En la encarnación, el Hijo eterno de Dios asumió la naturaleza humana, fue hecho de la misma carne de nosotros y compartió nuestras mismas experiencias, pero permaneció sin pecado, aunque en el Creador todo tuvo el hombre. Se cansó, comió, bebió, durmió, le dolió y compartió todas estas cosas, como todo el resto de la humanidad conoce y experimenta hasta el día de hoy. Esta es la primera vez de una de las verdades más fundamentales del relato evangélico de Dios, que se hizo hombre y se hizo
como nosotros. Sin embargo, la encarnación misma no es suficiente para asegurar nuestra redención, como la mitad del versículo 14 y del versículo 15 dejan claro que Jesús, como el Dios hombre, tuvo que realizar una obra específica a la destrucción de la muerte y del diablo. Conocer a nuestros enemigos. Cristo vino a derrotar a dos grandes enemigos, a la muerte y al diablo. Veamos cada uno de ellos por separado. La muerte era una dura realidad, pero no deja de sorprendernos. Poco o la mayoría de gente piensa en su propia inminente muerte. Una cosa que siempre me llama la atención en medio del ajetreo en un aeropuerto es lo que ocupa que aparece la gente para ir de una parte a otra. Hay que leer los periódicos, comprar y consumir cafés y hacer llamadas telefónicas. En cierto modo, el aeropuerto es una metáfora del resto de nuestras vidas. Vamos de un lado al otro constantemente, tan incansablemente consumidos por las tareas cotidianas que rara vez nos detenemos a meditar sobre algunos de los aspectos más aleccionadores de la vida, como la muerte. Ha hecho mucho que nosotros utilicemos el ajetreo para evitar y pensar en nuestra mortalidad. Con todo, por mucho que intentamos ignorar la realidad de la muerte, esta es inevitable. Un colega me contó una vez durante un largo vuelo de vuelta a casa, el hombre que se sentaba a su lado murió por un ataque al corazón. Como los auxiliares de vuelo no tenían en dónde poner el cuerpo, simplemente dejaron al hombre abrochado en su asiento. Tanto así fue obligado a sentarse tan cerca de la muerte antes de su propio final. En realidad, nosotros no podemos evitar la muerte que pertenece. La honestidad nos obliga a admitir que el Evangelio es cierto. Entonces la muerte es una realidad horripilante y la debemos temer. La muerte es la cosa más aterradora que podemos enfrentarnos sin el Evangelio. Segundo, el enemigo de Cristo que vence por nosotros es el diablo. Los cristianos nunca han estado seguros de qué hacer con el diablo. Ciertamente no debemos culpar al diablo de todos los pecados, ni imaginar que se esconde en cada armario y que escucha detrás de cada esquina. Al mismo tiempo no debemos trivializar al diablo ni convertirlo en un personaje de dibujos animados. También debemos rechazar el dualismo teológico de la imagen de un Dios bueno, de un Dios malo, el diablo, en una lucha de poderes cósmica entre los dos. El poder de Dios supera con creces al de Satanás. Las criaturas debemos tomar al diablo en serio. Las Escrituras testifican que Satanás es nuestro enemigo. De hecho, en 1 de Pedro 5:8 dice que el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Se deleita en pervertir el Evangelio e impedir que se predique. Es un mentiroso, Juan 8:44, es un engañador, 2 de Corintios 10:11, Efesios 6:11, es el destructor, Juan 10:10, es el tentador, Mateo 4 del 1 al 11, 1 de Corintios 7:5. En resumen, el diablo se opone malicioso y globalmente al ser de Dios. El carácter de Dios, de los propósitos de Dios y del pueblo de Dios y a la gloria de Dios. Esto no siempre significa que Satanás persiga la maldad pública, como típicamente imaginamos. Donald Gray se preguntó alguna vez, ¿qué aspecto tendría una ciudad completamente gobernada por el diablo? Mientras que muchos de nosotros podríamos imaginar una ciudad como Sodoma y Gomorra o Babilonia,
Bray Van House dijo que una ciudad completamente gobernada por Satanás podría parecer algo que nunca imaginemos. Todos los céspedes están cortados y todas las puertas estarían limpias de grafitis. Nadie conduciría por encima del límite de la velocidad, los niños serían obedientes a los padres, los matrimonios permanecerían intactos y cada iglesia tendría un hermoso edificio. Sin embargo, el Evangelio no se preocupa en ningún lugar ni en ningún púlpito porque la ambición principal del diablo es impedir que se predique el Evangelio. El objeto del diablo es evitar que la gente crea en el Evangelio, incluso utiliza el moralismo y la apariencia de la perfección para lograr este fin. Derrotar a nuestros enemigos. Cristo nos da la victoria sobre todos los adversarios. En primer lugar, el Evangelio nos da la esperanza frente a la muerte. Como dice el famoso título del libro de John Owen, de la forma tan conmovedora, el Evangelio cuenta la historia de la muerte de Cristo. Como dijo Jesús en Mateo 16, el poder del Evangelio es tal que a las puertas del Hades, o la muerte, no prevalecerá contra la iglesia. Mateo 16, versículo 18. Cristo nos ofrece la esperanza de la vida de los muertos. De hecho, Jesús establece un paralelismo entre recibir la salvación y recibir la vida eterna. Juan 3:16. Escatológicamente, el mensaje del Evangelio culmina con la esperanza de la resurrección del versículo 15. Indica de que Cristo logra la victoria sobre la muerte para poder liberar a los que estaban esclavizados toda la vida por medio de la muerte. La perspectiva inminente de la muerte debería tener con corazón a los lejos del Evangelio. La muerte no solo trae el fin de la vida, sino el comienzo de la justicia retribuida de Dios contra los pecadores. No obstante, Cristo salva a los que se dirigen a Él con fe y arrepentimiento y los libra de la ira santa. Los cristianos ya no tienen que estar paralizados por el miedo a la muerte. Es simplemente un paso hacia la resurrección. Además, después de la muerte tenemos la bendita esperanza de estar ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. 2 Corintios 5, versículo 8. Este versículo también revela que Cristo ha destruido al diablo, el que tiene que perder de la muerte. Por supuesto, esta destrucción no se refiere a la destrucción final y a la escatología de Satanás. Como hemos visto, Satanás sigue siendo el enemigo real y activo de la iglesia. En cambio, Cristo destruyó al diablo de tal manera que Satanás no puede hacer ningún daño espiritual definitivo al pueblo de Dios. La expiación penal y sustitutiva de Cristo agota completamente los poderes de la acusación de Satanás. Así, aunque el diablo pueda seguir merodeando, lo hace cojeando. Ha sido despojado de sus armas más destructivas. Sus acusaciones contra el pueblo de Dios no se sostienen. Antes de dejar los versículos 14 y 15, el autor de Hebreos muestra cómo Jesús vence a la muerte y al diablo. Su victoria viene a través de su muerte. Jesús vence a la muerte, ya que tiene el poder de la muerte, muriendo él mismo. Los ecos de Génesis 3, la maldición, son difíciles de pasar por alto. Cristo venció la maldición, sufriendo la maldición de nuestro lugar. Vence a la muerte muriendo por su pueblo y soportando su maldición. Como el autor de Hebreos menciona en unos pocos versículos, esta muerte fue para hacer propiciación, es decir, para eliminar la ira de Dios que estaba justamente contra todos nosotros debido a nuestros pecados. Pero aún más, Cristo vence la muerte resucitando entre los muertos, dando así una esperanza de resurrección. Todo el pueblo de Dios es la primicia
es la resurrección, 1 Corintios 15:20, y nosotros somos la cosecha que segará el escartón, 1 Corintios 15:22 y 23. Los cristianos pueden alegrarse de verdad. La muerte ha sido devorada por la victoria. Donde la muerte está tu victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? 1 Corintios 15, versículos 54 y 55. En Hebreos 2:16 retoma la exposición del autor sobre la encarnación y la obra expiatoria de Cristo. En el argumento general en los capítulos 1 y 2 sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles. El autor nos recuerda que el último Adán devuelve a la humanidad el buen propósito de Dios de tener dominio sobre el mundo y mostrar a Dios a toda la creación. Cristo es superior a los ángeles porque Él mismo es la imagen del Dios invisible y redentor del pináculo de la actividad creadora de Dios a la humanidad. De hecho, como se ve la ayuda en la descendencia de Abraham, su obra está íntimamente entretejida. Todo el tejido de la historia redentora, Cristo es el centro de los propósitos y planes de Dios para la humanidad. El sacerdocio y la propiciación. Hebreos 2, versículos 17 y 18. Estos versículos están muy cargados de importantes afirmaciones teológicas. En primer lugar, observe que el autor dice que Cristo tuvo que ser encarnado y sacrificado para perdonar los pecados del pueblo de Dios. A menudo me preguntan si Dios podría haber asegurado nuestra salvación de otra manera. Este texto indica que la respuesta a esa pregunta es no. Dios solo actúa de una manera que corresponde a su carácter y que más muestra su gloria, así para satisfacer su justicia y mostrar su misericordia. Dios propuso a Cristo como sacrificio propiciatorio. No se impone a Dios ninguna necesidad externa, sino que Dios es siempre coherente con su propio carácter. El autor también reafirma el carácter absolutamente indispensable de la encarnación. Cristo tenía que ser hecho como sus hermanos y hermanas para vencer a la muerte mediante la muerte. El Hijo de Dios se hizo hombre. Sin embargo, el autor también explica que Jesús se hizo hombre para convertirse en el sumo sacerdote, en nuestro hombre. Es fundamental que entendamos correctamente las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre el sacerdocio. Los lectores originales de Hebreos eran probablemente los judíos helenistas que recogían la necesidad de un sacerdote especialmente en la materia de sacrificios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel acudía a los sacerdotes para mediar ante Dios en el día de la expiación. El sumo sacerdote representaba todo lo que el pueblo ante Dios y ofrecía un sacrificio sustitutivo en su nombre. Hebreos explica completamente la relación entre Jesús y su sacerdocio en los capítulos siguientes, pero en este versículo el autor simplemente nos introduce a la revelación presente, a la noticia para hacer un sacrificio propiciatorio por el pueblo. Jesús tenía que funcionar como sacerdote y para ser sacerdote el Hijo de Dios tenía que hacerse hombre. La expiación es una palabra de una gran importancia que encierra un significado de la obra de Jesús en la cruz. El significado de la propiciación, un sacrificio expiatorio, ha sido muy discutido. Por ejemplo, a principios del siglo XX, uno de los principales objetos de los teólogos liberales era definir el significado de la expiación. La palabra principal que trataron de eliminar del vocabulario teológico cristiano fue propiciación. De hecho, uno de los más famosos estudiosos del Nuevo Testamento en la Academia Liberal, C.H. Doll, apostó su reputación académica al afirmar
que la propiciación era sinónimo de la expiación, dado que los términos siguen confundiendo a muchos cristianos. Examinemos cada uno de ellos por separado. La expiación se refiere al lavado del pecado, cancela la deuda del pecado y lo relaciona estrechamente con el perdón de los pecados. No obstante, la expiación no requiere ningún cambio en Dios mismo. No responde a cómo un Dios santo puede perdonar a los pecadores. La propiciación responde a esta pregunta. La propiciación se refiere a la satisfacción de la justicia de Dios en la cruz. Dios derramó su ira contra los pecadores en Jesús, satisfaciendo así la demanda de Dios por un justo castigo por el pecado. Así la ira de Dios fue satisfecha, en la justicia fue vindificada. Pablo describe el sacrificio expiatorio en Cristo en el mismo lenguaje en otro que es importante del pasaje sobre el significado de la cruz. Romanos 3, versículos del 21 al 26. La propiciación permite a Dios ser justo y justificador. La satisfacción de la justicia de Dios en el castigo del pecado no podría declarar justos a los pecadores, pero por lo tanto la propiciación se encuentra en el corazón mismo del Evangelio. La lógica de la propiciación hace de las buenas noticias sean buenas. Su propiciación no hay evangelio. De hecho, la naturaleza de la obra expiatoria de Cristo es tan central en el argumento de Hebreos, en el autor que vuelve a tratar todo el tema en Hebreos 8, 9 y 10. Continúan aclarando exactamente cómo el sacerdocio de Jesús y su sacrificio propiciatorio funcionan juntos para lograr nuestra redención. En el versículo 18 nos recuerda que debemos mirar hacia atrás, hacia las tentaciones de los sufrimientos. Cristo, para encontrar estímulo para enfrentarnos a nuestras propias tentaciones. Esta es una pauta habitual a lo largo de Hebreos. La fe cristiana alterna comúnmente entre la mirada hacia atrás y hacia adelante. Miramos hacia adelante, hacia la esperanza de la resurrección, a la perfección de nuestra salvación, pero también miramos hacia atrás, hacia la vida, hacia el ministerio de Cristo, y al hacerlo miramos hacia atrás y la fuente de nuestra salvación. Cuando oramos a Cristo para que nos rescate del pecado, oramos para que aquel pasado por el sufrimiento y la tentación, Él no es ajeno a nuestras dificultades. Realmente se ha hecho semejante a sus hermanos y hermanas en todos. Versículo 17. Estos dos capítulos introductorios de Hebreos son notables en medio del argumento del autor que Cristo es superior a la hueste angélica, y hemos visto y tendremos activos del Evangelio de la gracia. Este Evangelio es la solución de nuestros mayores problemas en la vida, desde la muerte hasta el diablo. Sin embargo, debido a la naturaleza del Evangelio, tanto la solución a nuestras pruebas y tentaciones cotidianas, Cristo se compadece de nuestras debilidades y todos los niveles, como nuestros hermanos. Encarnado, sufrió y fue tentado igual que nosotros. Por eso podemos acercarnos a Él con confianza y con fe. Gracias, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Bendiciones.